Buenos días, hermanos. Es una bendición estar otra vez en la casa de Dios para glorificar su nombre. Ayer estuvimos con el pastor en Bilbao, en el taller de predicadores. Es el último año y me llama muchísimo a prepararme mejor, y cuando sales de ahí y te preparas, parece que no lo estás haciendo bien. Pero esa es la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios. Cuando los preparamos, aprendemos más. Parecemos que hemos aprendido mucho, pero llega otro y te da otra visión de cómo predicar, de cómo hacer las cosas. Y miramos pues que decimos, no lo estoy haciendo al 100%. Pero no, eso es que tú tienes sed de cómo aprender. Y vamos a seguir leyendo el Evangelio de Juan. El pastor predicó el domingo pasado el capítulo 3 y del versículo 22 al 30. Y hoy lo vamos a finalizar, Evangelio de Juan, capítulo 3, del 31 al 36. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Ramoni que ella lo va a leer en euskera y luego lo leemos en castellano nosotros. Podéis seguir en vuestras Biblias, ¿vale? Dice así: Goitik datorrena denen gain dago, lurretik sortua lurrekoa da, eta lurrekoaz mintzo da. Zerutik datorrena ikusi eta entzun duenaren testigantza egiten du, baina haren testigantza ez du inor onartzen. Haren testigantza onartzen duena, jainkoak egia dioela baieztatzen du. Izan ere jainkoak bidalia hitz egitea, jainkoa berak hitz egiten du. Neurririk gabe ematen baitio bere espiritua. Aitak semea maite du eta haren esku jarri dena. Semearen sinisten duena betiko bizia du, baina semearengan sinetsi nahi ez duena ez du bizia ikusiko, baizik eta jainkoaren zigorra du bere gainean. Muchas gracias, Ramoni. Lo leemos en euskera. Juan capítulo 3, versículo 31 al 36 dice: el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Podemos orar. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor Jesús, y el privilegio que nos das de venir cada domingo, Señor, a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, está en este lugar. Siempre digo, Señor, todo espíritu contrario, sueño, pereza, Señor Jesús, se ha echado fuera de aquí, Señor, porque tu Espíritu Santo reina en este lugar. Gracias, Padre. Bendice a los hermanos que están aquí, Señor. Abre su mente, su corazón, Señor Jesús, y cambia su actitud, Señor. Que venga con una actitud, Señor, de aprender de ti, una actitud de escuchar tu palabra, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, porque nosotros somos transmisores de tu palabra. La palabra es la que hace, Señor, el cambio en nuestra vida, Padre. Esta palabra, Señor, no regresa vacío, Señor Jesús. Pero tenemos que entender que nuestra actitud tiene que cambiar y que dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. Y estas mañanas, Señor, vamos a estar hablando tu palabra, Señor Jesús. Y vamos a aprender de ti, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar con el sermón de esta mañana. Y el tema que hemos
puesto la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo, ya como hemos leído en el versículo 31, pues en la Biblia vamos a ver qué es preeminencia. Es una palabra que no es muy común. En la Biblia dice que la preeminencia se refiere a la excelencia, supremacía y superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas. ¿Vale? Entonces, como estamos leyendo estos versículos, dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Bueno, entonces ya tenemos el tema, la preeminencia de Cristo. Ya dimos el significado, qué significa preeminencia. Entonces ahora vamos a la estructura del mensaje del bosquejo. Y hemos puesto en primer lugar, el primer paso, su origen determina su naturaleza. Su origen determina su naturaleza. Bueno, vemos aquí, vamos a hacer un poco de contexto para entrar y poder un poco entender esto. Hemos visto los dos primeros versículos y estamos terminando el tercer versículo. Me gusta la actitud que tiene Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía cuál era su misión. Juan el Bautista había venido a preparar el camino de Jesús. Entonces, en la predicación pasada, y vemos en los versículos anteriores, que los discípulos tenían un poco de discusión. Y dijeron, maestro, aquel que da testimonio de ti está ahí al otro lado. Entonces Juan el Bautista le dice muy sabiamente, él sabía cuál era su rol, cuál era su papel, que lo habían enviado. Entonces él escribe en el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todo. Ahora, vamos a ver, si quieres, ve a tu Biblia un poquito más atrás, en el primer capítulo, para que veamos por qué escribió estas cosas Juan. En el capítulo 1, versículo 2 y 3, que dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan estaba diciendo, este es el más grande. Este es el más grande. No, pues yo he venido a anunciar su inicio de su evangelio. Y mira que dice también en el capítulo 1, versículo 19 al 22. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y respondió Juan, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Mira, Juan era tan humilde que dijo, no, yo no soy nadie. Yo solo he venido a preparar el camino del Salvador. Hoy en día vemos grandes personas que se creen más grandes porque tienen una iglesia de 200, 300 miembros y estas personas se creen que son superiores de los demás. Y lo vemos a diario. Personas que se dan grandes títulos, apóstol, el discípulo, el doctor. Y Juan, vemos la humildad de Juan, que respondió, yo no soy nadie, yo soy el que he venido a preparar el camino. Y mira que dice en el versículo 3, capítulo 3 y versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la actitud del verdadero cristiano. Dejar crecer a Jesucristo en nuestra vida. Y en nuestro yo, menguar más. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Ahora vamos a salir un poco de esto para hacer un puente en la vida cotidiana de cada día de nosotros.
cuando hay conversaciones en tu entorno y estás con cristiano, siempre sale la conversación algo de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Siempre hay una conversación que tiene que relacionar a Dios. Pero cuando estás con alguien que no conoce a Dios y mencionas la palabra de Dios, ¿qué pasa con la reacción del otro? No te entiende. Y pasa. ¿Por qué? Porque hemos puesto su origen, determina su naturaleza. Nuestra naturaleza es que hablamos de nuestro Dios. Hablamos de las bendiciones de Dios. Pero cuando no entendemos, cuando no conocemos a Jesús, pues lo ignoramos, no decimos nada y pues es así. Por ejemplo, vamos a hablar. Yo no me puedo... Marco es arquitecto. Marco habla con sus colegas arquitectos cosas que yo no entiendo. Entonces es la naturaleza de Marco que él ha estudiado y tiene conocimiento de cómo hacer un edificio. Yo no. Entonces su naturaleza con sus colegas es que hablan de lo mismo. Entonces así es el Hijo de Dios, los cristianos. Hablamos de lo que nosotros sabemos. Hablamos de lo que nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios. El problema es cuando nosotros no tenemos el entendimiento o el conocimiento, pues no podemos hablar de eso y no lo vamos a entender. Entonces, cosas terrenales, dice aquí, hablan, pero nosotros hablamos cosas celestiales que las otras personas no entienden. Pero es allí cuando nosotros somos luz. Y hemos cantado esta mañana que somos luz en medio de las tinieblas. Juan había venido a preparar el camino, pero el más grande es el que está arriba, es el que viene de arriba. Y bueno, pues entonces el origen determina nuestra naturaleza. Antes los enfadamos y los seguimos enfadando. Antes contestábamos mal. Antes reaccionábamos mal, porque no era nuestra naturaleza pecaminosa que teníamos. Una vez que venimos a Cristo Jesús, tenemos otra actitud. Ya nuestra naturaleza ha cambiado. Ya no decimos malas palabras. Ya no reaccionamos como reaccionábamos antes. El problema es que si lo sigues haciendo, tienes un serio problema. No has dejado que Dios trabaje en ti. Y como dice el versículo 30, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Entonces, nuestra naturaleza, su origen determina la naturaleza de un cristiano. Y como decía el pastor, toda la preparación que hay, que nosotros podemos preparar, pues esa es una riqueza. Es una riqueza para nosotros como hijos de Dios, porque los estamos preparando y vamos a hablar cosas celestiales. Bueno, y vamos a seguir. Mira, yo en Colosenses capítulo 1, si lo quieres anotar, Colosenses capítulo 1 y versículos del 15 al 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Esa es la preeminencia de Dios. Él es soberano, es sobre todo nosotros. Y domingos atrás tuvimos al pastor Roger y todos estuvimos atentos a la predicación de él. Y decía el pastor, todo lo que hagamos sea para la honra de Dios. Todo lo que hagamos sea para la honra de Dios. Y vemos aquí también, y lo sigue hablando la palabra de Dios, que debemos hacerlo todo para la honra de Dios.
No debemos jactarlo, no tenemos que tener orgullo. No, es que es necesario que nosotros ¿sí? Que dejemos actuar a Jesús en nuestra vida para que Él crezca y nosotros el orgullo se los quite. Entonces, hemos visto que nuestro origen determina nuestra naturaleza. El versículo 32 y 33 dice que tenemos el testimonio veraz de Cristo. En el versículo 32 dice, y lo que vio, oyó. Esto testifica y nadie recibió su testimonio. Y nadie recibe su testimonio. Y lo que vio, oyó. Esto testifica. Nadie recibe su testimonio. ¿Qué pasa? ¿Quién ha sido el enviado? Jesucristo. Y lo que vio en los cielos, de eso habla. De lo que ha visto con el Padre, de eso habla. Entonces tenemos el testimonio veraz de Dios. Mira que dice Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. Para que le demos un poco más de cuerpo a esto, el testimonio veraz de Cristo. Primera de Juan 5, capítulo 5 y versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando nosotros miramos y a otras creencias que no creen en Dios, pues mira, aquí lo dice. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios. Tiene el testimonio de Dios. Tenemos de estar seguros que Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo son la misma persona. Y que Jesús había venido del cielo. Y por lo que Él habla y de lo que Él escucha en los cielos, de eso habla. Bueno. Mira que dice segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y los antiguos hablaban siendo inspirados por el Espíritu. Entonces ese es el testimonio veraz de Cristo. Hay otro versículo que lo he relacionado con esto, el testimonio de Dios, es que Mateo 24:35. Mateo capítulo 24 y 35, yo creo que todos lo conocemos. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará de moda. El Dios de Génesis del huerto del Edén sigue siendo el mismo. El que estaba con Noé, el que estaba con Moisés, con Jacob, sigue estando presente. Él no pasará la palabra de Dios. Y ha sido fiel. Entonces Dios es veraz. El testimonio de Dios es veraz de Cristo. Y bueno, y vemos el versículo 33 y 34, y dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Yo he puesto aquí la revelación de su amor de Jesús. Otro paso. La revelación del amor de Jesús. ¿Qué pasa? Que el que recibe su testimonio. Pero ¿qué hemos aprendido en los capítulos 1 y 2? Si quieres irte a Juan capítulo 1, versículos 9 y 11, te vas a dar cuenta que no han recibido el testimonio de Dios. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra
a todo hombre, venía a este mundo y en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino por cada uno de nosotros, pero dice que vino al mundo, pero los suyos no lo recibieron. Fuimos rechazados, lo rechazamos. Y hoy en día sigue la humanidad también rechazando a Jesús. No ha cambiado nada de moda esto. Entonces Jesús revela su amor para con nosotros. Revela su amor porque dice el versículo 33, el que recibe su testimonio, dice, este testigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No sé cuántos de ustedes han escuchado que dices, tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no está contigo. Y mira que dice aquí, Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Dios te da el Espíritu, te lo da en abundancia. No tienes que estar bautizado por el Espíritu Santo. En Efesios dice que cuando tú recibiste a Cristo, fuiste sellado. ¿Y qué pasa cuando te ponen un sello en un documento? Te hace que esa propiedad es tuya. Entonces nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de Cristo Jesús. Entonces no tienes que estar cada momento ir como echar combustible, ir a llenar del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no cambia. El Espíritu de Dios camina contigo, en tu corazón. No va a venir un pastor y decir, ven, voy a orar para que el Espíritu Santo te llene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo anda. Dios lo ha dado a sus hijos y anda contigo. Cuando tú vas a hacer algo malo, ¿quién te redarguye? El Espíritu Santo. El problema es que si estás haciendo algo malo y no sientes nada, ahí tienes un serio problema. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros, es que cuando nosotros estamos a solas, ahí probamos nuestra integridad con Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué haces cuando estás a solas? Busca la presencia de Dios. Y cuando el enemigo es muy astuto, estamos en un mundo pecaminoso y el pecado está a la vuelta de la esquina, está en todo. Pero tenemos esa ventaja que tenemos al Espíritu Santo. Y lo dice alto. Y es bonito cuando Dios te habla en tu corazón. Entonces no tienes que ir que alguien te llene del Espíritu Santo. Dios da todo eso. Por eso he puesto que la revelación del amor de Jesús. Mira que dice Juan. Allí, dale una hoja atrás a la Biblia. Capítulo 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Venimos hablando estos versículos que hemos leído, que hemos predicado, que han venido predicadores, y hemos visto el amor de Dios. Dios vino para darnos salvación, pero el hombre, la humanidad, lo sigue rechazando. Y dice Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo quiero que vayas a Romanos. Aquí los hace otro escáner, la palabra de Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21 dice:
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se les manifestó, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, en su necio corazón fue entenebrecido. Dios siempre ha tenido un plan para el hombre. Lo puso en el huerto del Edén, el hombre falló y sigue fallando. Y pues salimos de ahí, fuimos echados de ahí porque el hombre falló. Pues el hombre pues dijo, nadie va a cumplir la ley, es que no la íbamos a cumplir, solo hay un hombre que la pudo cumplir, que es Jesús. Él sí la cumplió y la cumplió por nosotros. Y ahora vivimos en la salvación, es por gracia, por la muerte del Señor Jesucristo. Y el hombre ha estado siempre inclinado al mal. Siempre inclinados al mal. Pues Dios revela del amor de Jesús aquí. Que Dios, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo está en nuestro, y el que recibe el testimonio tiene a Jesús. Y vamos a ver en los versículos 34 y 36 la soberanía de Cristo, su autoridad sobre la vida y la muerte. La soberanía de Cristo, su autoridad sobre la muerte. Y dicen estos versículos 35 a 36, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Dios es soberano. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no ha creído tiene la ira de Dios. Claro, clarito, ¿verdad? Entonces Dios es soberano, le da al hombre a escoger. Mira, si tienes al Hijo de Dios, vas a tener vida eterna, pero si no la tienes, te espera el infierno. Entonces Dios es soberano con cada uno de nosotros, pero yo creo que Dios nos dé el entendimiento para que seamos inteligentes y escojamos la vida eterna. Lo que pasa que cuando queremos tomar la decisión de seguir a Jesús, cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque no queremos dejar nuestras costumbres, nuestro que llamamos tal vez felicidad, que nos da cosas del mundo, pero la Biblia dice que esas cosas son pasajeras. Si te da algo, la felicidad, el mundo, eso es pasajero. Y el gozo que da Dios es para siempre. Entonces en los versículos antes decía que estamos llenos, somos llenos del Espíritu Santo. No da por medida, que a ti porque oras más te voy a dar poco. No, Dios revela su amor para con todos. Por eso he puesto el apartado antes. Dios revela su amor, porque Él es justo. No es que tú hacías esto antes, entonces no te mereces estar lleno. Dice que nosotros fuimos rescatados de ese lodo cenagoso, que pasamos de muerte a vida. Y aquí entendemos que vemos que Dios es gran soberano y tiene autoridad sobre la muerte y la vida. Lo da a escoger. Esta mañana tú tienes la decisión de escoger entre la vida y la muerte. Jesús ha venido a este mundo y Juan lo dice que Dios vino a este mundo, lo hizo y estuvo en este mundo, pero a los suyos vino y los rechazaron. Y vemos hoy en día que la gente, cuando le toca el tema de Jesús,
se enfada, te rechaza, te ignora, te insulta, porque no quiere dejar el yo, no quiere dejar sus costumbres, no quiere dejar que otro venga y le tenga que decir que está haciendo malas cosas. El ser humano le cuesta aceptar su realidad. Y la humanidad está en pecado. Y si tú le dices a alguien que va al infierno, que si no se arrepiente, va al lago de fuego. Te digo que te puede dar hasta un golpe, porque no le gusta que le digan la realidad. Y cuando nosotros hacemos algo malo, es difícil que nosotros reaccionemos bien, ¿verdad? Nos digan la verdad. Duele, pero muchas veces tenemos que aceptarla. Como hijos de Dios, ahora menguamos para que Dios crezca en Dios. Qué bonito es que nosotros entendamos la palabra de Dios. Entonces, esta mañana tienes que ir muy claro, que no tienes que ir a la gasolinera, que alguien te recargue. Tú mismo en tu casa puedes fortalecerte en Jesús, en Dios y en el Espíritu Santo a través de la Biblia. Aquí está el conocimiento. El problema es que pasan meses y los olvidamos de la palabra de Dios. Y queremos que Dios bendiga nuestras vidas. Queremos que Dios cambie nuestro carácter, nuestro interior, nuestra familia. Pero no nos acordamos de leer la Biblia. No nos acordamos orarle a Jesús. Entonces el Espíritu Santo está en ti. Y va a hacer efecto en ti y en las demás personas. Porque dice que somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que tú eres luz en medio de las tinieblas. Y mira, no sé cuántos de vosotros sabéis que hemos venido de diferentes partes del mundo. Estamos latinos, nicaragüenses, colombianos, venezolanos, brasileños, peruanos, españoles, sí, escaldunes y ecuatorianos, y venimos de diferentes partes y no sabíamos de Ecuador, no sabíamos. Un día yo creo que no se te cruzaba por la mente cuando tenía 16, 17 años que iba a estar en Tolosa. Ninguno pensábamos que íbamos a cruzar el Atlántico para venir a este lugar. Pero en su propósito Dios sí lo sabía. ¿Y para qué? Para que nosotros anunciemos la verdad de Jesucristo. Hoy haces aquí de misionero. Oramos por los misioneros. Bendecimos los misioneros. Pero nosotros venimos a ser misioneros aquí. Porque los encontramos con personas en nuestros trabajos o donde estamos que nunca han escuchado la palabra de Dios. Pero Dios te ha usado para decirle, mira, si existe Dios. Mira, yo creo en Dios. Y Él puede ayudarte en el problema que estás pasando. Y venimos aquí con eso. Pues esta mañana quiero que te vayas con esa actitud. Pero yo también, para concluir, vamos a ir a Juan, el versículo que estamos leyendo, pero unos versículos más atrás. 18 y 19, capítulo 3, 18 y 19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué bien. Concluimos con esto.
Concluimos con estas palabras que Juan ha dicho en el capítulo 3, versículos 18 y 19. El que cree no es condenado. ¿Cuántos hay aquí que no han creído en el Hijo de Dios? ¿Cuántos de los que vemos aquí no han creído en el Hijo de Dios? Esta mañana es un día maravilloso para que tú entregues la vida a Jesús. Esta mañana es el día que Dios te ha hablado a través de la palabra de Dios. Dice la Biblia que el mañana no sabemos. Hoy podemos estar aquí llenos de salud, de vida, pero el mañana no sabemos. El futuro le pertenece a Dios. Hoy es el día aceptable. Dice en Colosenses que Él toca, en Gálatas, está tocando a las puertas. Deja entrar a Jesús en tu vida. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es necesario que como cristianos reconozcamos nuestra condición y como seres humanos también reconozcamos nuestra condición pecaminosa. Como leímos en Romanos, que dice que nuestro entendimiento ha sido entenebrecido por el Dios de este mundo. Pero Dios te ha dado el poder. Es soberano. Dios es soberano. Y no creas que ha sido lo malo, porque si ha sido malo, Dios no te va a recibir. Sí, Dios te recibe. Este último, la soberanía de Cristo y su autoridad sobre la vida y la muerte. Está en tus manos hoy escoger la vida o la muerte. Dios es soberano. Yo siempre digo que hoy tenemos a Jesús aquí, porque de nosotros depende si aceptamos a Jesús. Pero un día Dios los tendrá en sus manos y vamos a ser juzgados. Dios nos da el libre albedrío y también es soberano. Escogemos entre la vida y la muerte. Pero como tú eres muy inteligente, como Dios te ha capacitado, tienes que escoger la vida eterna. Por el Espíritu Santo. La palabra de Dios te ha dicho esta mañana: escoge la vida eterna, porque si no vas a ir al lago de fuego. Depende de ti. Dios te lo ha dicho. No soy yo, el hermano Josué o el pastor que te ha dicho. No, la palabra de Dios. Si lees los últimos versículos, dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no cree tiene la ira de Dios. Y yo no quiero tener la ira de Dios en mi vida. Quiero tener el amor de Jesús en nuestra vida. Ponte en pie, hermano, y oremos. Amantísimo Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por esta mañana, Señor Jesús, que tu palabra ha sido predicada. Señor, que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Señor, y creemos en tu testimonio, Señor Jesús. Creemos en la revelación de tu amor, Señor Jesús. También creemos en la vida eterna, Señor Jesús. Pero también creemos que si no aceptamos, si no te tenemos a ti, los espera la muerte, Señor. No la muerte física, sino la muerte espiritual, Señor Jesús. Esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Nosotros somos utensilios, Señor, que utilizas, pero tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, es la que hace efecto en nuestros corazones. Señor Jesús, esta mañana oramos por la iglesia, Señor Jesús. Por cada uno de los hermanos que se ha hecho presente, Señor Jesús. Señor,
no sé su condición, su actitud que tiene, Señor Jesús. Tú sí la conoces, Padre. Señor Jesús, pudimos venir esta mañana con problemas, con sueños, Señor Jesús, con enfermedad, Señor Jesús, pero aquí estamos. Pero no tenemos que salir como entramos, Señor Jesús. Tenemos que salir con esa actitud, Señor Jesús, que hoy vamos más con fuerza, Señor, porque has hablado, Señor Jesús. Y tu Espíritu Santo, Señor, ha hecho que esta palabra, Señor, lo llene. Y creemos, Señor, que si estamos pasando dificultades, tú puedes solucionar los problemas, Señor Jesús. Tenemos fe en ti, Señor Jesús. Si estamos pasando una enfermedad, Señor Jesús, podemos ser sanos, Señor Jesús. La Biblia dice, Señor, la palabra tuya, que vamos a pasar momentos de dificultad, Señor Jesús. Pero la ventaja que tenemos los hijos tuyos, Señor, que tú estás ahí y los das paz, Señor Jesús. Los das consuelo, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, Padre. Tú eres un Dios, Señor, que tiene cuidado de sus hijos. Y muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por derramar tu amor en la cruz del Calvario. Muchas gracias. Sabemos que tú enviaste a tu Hijo, Señor, del cielo. Creemos en el testimonio de ti, Señor, a través de tu Hijo, Señor Jesús. Creemos en tu amor, Señor, en tu Espíritu Santo. Creemos en la vida eterna, Señor Jesús. Creemos, Señor, porque tú los has rescatado, Señor Jesús. Ahora somos nuevas personas, Padre. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Bendice a la iglesia, Padre. Bendice a la iglesia. Y si hay un amigo, Señor, que quiere que sea lleno de tu presencia, Señor, y quiera recibir a tu Hijo amado Jesucristo, hoy es la hora aceptable, Señor Jesús. Y ahí en silencio puede decir, Señor, sí, necesito, Señor. Necesito de ti. Necesito ser lleno de ti, Señor Jesús. Me siento vacío, Señor. No le encuentro sentido a nuestra vida, Señor Jesús. No le encuentro sentido a mi vida. No sé por qué estoy aquí. Yo sí sé, Señor, que tú has hecho con un propósito, Señor. Y si Él entrega la vida, Señor, a ti, le va a encontrar sentido a la vida. Porque tú cambias. Tú cambias, Señor Jesús. Porque yo lo he experimentado, Padre. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Amén y amén.